Nombre es Alice Milena Quesada López, estudiante de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema de hoy son las agnosias visuales, tema tratado en mi clase de psicofisiología. Podemos definirlas como una alteración en la capacidad de reconocer objetos visualmente en ausencia de pérdida de agudeza visual o disfunción cognitiva que lo justifique. Comenzaremos con los síndromes agnósticos de la vía visual ventral. La agnosia visual general. Los pacientes con este tipo de agnosia tienen dificultades a la hora de reconocer objetos en ausencia de alteraciones en su reconocimiento semántico. Hay dos tipos de procesos secuenciales necesarios a la hora de reconocer un objeto, como la percepción, que es el proceso mediante el cual se identifica la forma, el tamaño y el volumen de un objeto, integrándolo a una imagen tridimensional. En pacientes con agnosia aperceptiva, el grado de afectación es muy variable. Los pacientes con mayor grado de afectación tienen una incapacidad absoluta para reconocer las formas más sencillas. Por ejemplo, diferenciar entre una línea recta y una línea curva, o diferenciar el tamaño de los objetos. En su día a día, estos pacientes presentan prácticamente el mismo grado de incapacidad que un paciente con ceguera total, diferenciándose de estos en que son capaces de evitar obstáculos, pero no de reconocer ninguno de los objetos que les rodean. Se ha descrito más frecuentemente tras infartos cerebrales bilaterales en el territorio de la arteria cerebral posterior, intoxicación por monóxido de carbono y la variante posterior de la enfermedad de Alzheimer. Asociación. Es el proceso mediante el cual la imagen mental generada se compara con imágenes previamente adquiridas y almacenadas en nuestra memoria y nos hace capaces de reconocer los objetos. Los pacientes con agnosia visual asociativa pueden dibujar y copiar objetos, a diferencia de los pacientes con agnosia aperceptiva. Por ejemplo, son capaces de comparar un objeto con otro, pero no si se trata del mismo objeto. Pueden describir el objeto, por ejemplo, si les mostramos una fruta como la naranja, son capaces de decir que es un objeto pequeño, que es redondo, rugoso y que su color es naranja, pero no pueden llegar más de su conocimiento. Este tipo de alteración se ha descrito tras lecciones localizadas en el giro parihipocampal, fusiforme o lingual de forma bilateral y más raramente unilateral del hemisferio dominante, siendo las causas muy similares a las de la agnosia visual general aperceptiva. Prosopagnosia. Es la incapacidad de reconocer caras previamente conocidas. Estos pacientes pueden tener dificultades para reconocer familiares, personajes famosos o incluso a ellos mismos en el espejo. Los pacientes aprenden a reconocer a las personas por características específicas de estas, por ejemplo, llevar barba, tener nariz grande o por claves no faciales como la forma de caminar. Casi todos estos pacientes son capaces de reconocer a las personas por su voz, y probablemente esta sea la causa de que muchos de estos pacientes compensen al menos parcialmente el déficit y no refieran sus síntomas de forma espontánea. El grado de información que estos pacientes pueden extraer de una cara serían el reconocimiento de sus emociones, el género, la edad y si les parece o no atractiva. La prosopagnosia aislada es rara y frecuentemente se acompaña de otras manifestaciones, como por ejemplo la agnosia visual general, déficits compimétricos o heminegligencia, que relegan a un segundo plano, pudiendo pasar desapercibidas si no se examina de forma específica. Alexia pura sin agrafía. La lectura es una habilidad extremadamente compleja y desarrollada en el ser humano, cuyo mecanismo es similar al reconocimiento de caras, así como este último suele tener predominancia derecha,
La lectura suele estar afectada en lesiones hemisféricas izquierdas de la región occipitotemporal inferior. Debido a esta lateralización de la lectura, algunas lesiones del cuerpo calloso pueden producir una hemialexia del hipocampo visual izquierdo. Esto se explica por qué la información visual recibida en la corteza visual primaria del hemisferio derecho no se puede acceder al hemisferio contralateral, donde se realiza su procesamiento, resultando en sí una dificultad para comprender el inicio de las palabras escritas. Acromatopsia. Es la incapacidad para distinguir colores. Estos pacientes ven el mundo en tonos grises, lo que podría parecer un problema poco incapacitante. Sin embargo, muchos de los pacientes con acromatopsia están realmente afectados en su vida diaria y perciben la falta de color de forma extremadamente desagradable. Pondremos un ejemplo que lo describió Oliver Sacks sobre uno de los pacientes que él tuvo tras un accidente de coche. El señor no podía soportar el aspecto que tenían ahora las personas para él, ya que las veía como estatuas grises y animadas. Tampoco su propio aspecto en el espejo. Evitaba la vida social y las relaciones sexuales se le antojaban imposibles. Se veía la carne de la gente, la carne de su propia mujer, de un color, de un color rata, como él lo decía, pero era un gris abominable. Encontraba las comidas desagradables debido a su aspecto grisáceo y tenía que cerrar los ojos para él poder alimentarse. Para el diagnóstico de este tipo de pacientes pueden utilizarse láminas de Isiara o también, si es que son poco sensibles para déficits parciales, sería más adecuado aplicar el test de Farnsworth-Munsell. Este tipo de agnosia aparece de forma secundaria a lesiones en la región occitemporal ventral bilateral. Las lesiones unilaterales no suelen dar síntomas. Sin embargo, al explorar a estos pacientes minuciosamente, pueden objetivarse defectos en la discriminación cromática en el hipocampo colateral a la lesión. Topografagnosia. La orientación espacial depende de un gran número de funciones cognitivas diferentes. Entre ellas se encuentran el reconocimiento de los objetos del paisaje en el que nos encontramos, la formación de un mapa mental y la capacidad de situarnos correctamente en relación con este mapa. Este tipo de agnosia se refiere a la alteración en el reconocimiento visual de los lugares geográficos. Eh, Primeramente se examina a los pacientes con imágenes de lugares famosos o conocidos. Los pacientes son incapaces de reconocerlos, pero aunque no tienen ninguna dificultad para describirlos, dar indicaciones de cómo llegar o situarlos sin mapas. Su principal problema es que son incapaces de reconocer claves del paisaje, como por ejemplo los edificios, que les puedan ayudar a saber dónde se encuentran. Los pacientes deben aprender a orientarse sabiendo la información verbal mediante la memorización de indicaciones. Las lesiones que explican este síntoma se encuentran en la región temporooccipital medial, en los giros fusiforme, lingual y parahipocampal, de forma bilateral, o menos frecuente unilateral derecha. El mecanismo de lesión más frecuente es la isquemia. Síndromes agnósticos de la vía visual dorsal. Acienitopsia es la incapacidad de percibir movimiento. Es una entidad extremadamente rara de la que se han publicado muy pocos casos. Estos pacientes tienen la sensación de que los objetos saltan en lugar de tener un movimiento continuo y fluido, apareciendo y desapareciendo en posiciones diferentes, lo que provoca una dificultad para juzgar si se acercan o se alejan del sujeto. Un ejemplo sería el agua. El agua corriente para ellos adopta una apariencia de un bloque de hielo.
Este tipo de agnosia tiene lugar tras lesiones occipitotemporales bilaterales, generalmente de causa isquémica o traumática. Simuta- Simutagnosia. Es la incapacidad para ver más de un objeto a la vez, aunque estos pacientes puedan determinar la forma, el color, el tamaño y la localización de cada objeto por separado, no pueden ponerlos en relación uno con el otro para crear una imagen que sea un conjunto coherente. Por ello ven que el mundo como un caos sin relación entre ellos, por lo que algunos de estos pacientes no distan mucho de ser funcionalmente ciegos. Pueden tener dificultad para distinguir entre las diferentes partes que conforman el objeto, o bien para distinguir el conjunto global que forman varios objetos. Un ejemplo claro sería que algunos pacientes pueden ver los árboles, pero no pueden ver el bosque, o pueden ver el bosque, pero no pueden ver los árboles. En estos dos mismos fenómenos pueden coexistir en un mismo paciente, dependiendo de la imagen que se le esté analizando. Em, Puede considerarse como un defecto en atención. Los pacientes tienen dificultad para distinguir la atención a diferentes objetos a la vez y se centran en puntos muy limitados del campo visual. Un paciente describiría su enfermedad comparando su atención a la visión que proporciona un haz de luz. Esta se ha asociado con lesiones bilaterales de la unión occipitoparietal medial del cúneo y el surco intraparietal secundarias, generalmente isquemia o enfermedades neurodegenerativas. Ataxia óptica. Es una alteración en la capacidad de alcanzar objetos y dirigir movimientos bajo una guía visual. A diferencia de la ataxia cerebelosa, estos pacientes pueden alcanzar objetos cuando son guiados por otra modalidad sensorial. Deben ser capaces de alcanzar, por ejemplo, partes de su propio cuerpo guiado por estímulos somatosensoriales. Eh, Holmes nos da un ejemplo y nos describe esta característica en un paciente herido durante la Segunda Guerra Mundial. El paciente presentaba una dificultad extrema para localizar objetos en el espacio mediante la vista. Cuando se le pedía que agarrase un lápiz enfrente de sus ojos, dirigía su mano a tientas de forma imprecisa, cometiendo errores en el juicio de su posición. Sin embargo, si su mano alcanzaba a mi brazo, lo recorrería rápidamente hacia mi mano, alcanzando el objeto que sujetaba. Este tipo de agnosia se explica por lesiones en la unión occipitoparietal. Las lesiones bilaterales causan apraxia óptica generalizada, pero cuando estas lesiones son unilaterales, el déficit puede producirse únicamente en el miembro o hipocampo visual contralateral a la lesión. Se desarrolla generalmente en el contexto de un síndrome de Balit, apraxia óptica, apraxia ocular y simultagnosia, debido a la cercanía de las áreas responsables de cada uno de los síntomas. Por último, tenemos la apraxia ocular, que es la imposibilidad de dirigir la mirada hacia objetos visuales. Como la afectación es leve, se produce un retraso en el inicio de los movimientos sacádicos oculares destinados a dirigir la mirada hacia un estímulo visual. Cuando el defecto es más grave, el paciente es incapaz de cambiar la fijación ocular de un objeto a otro. Además de un defecto en el inicio de los movimientos oculares, estos pueden ser imprecisos, errando el objetivo, por lo que las sacudidas oculares son más directas, sino que se produce una búsqueda ocular hasta que el paciente alcanza la diana. En casos más graves, incluso tras haber conseguido con esfuerzo alcanzar la fijación de un objeto, esta es transitoria y el paciente no logra mantenerla el tiempo que desearía. La apraxia ocular se asocia a lesiones bilaterales en los centros de control ocular parietales situados en el surco intraparietal. Suele producirse también como parte del síndrome de Balit. Espero que la información
dada durante este video sea de tu ayuda. Gracias.